¿Qué tal, chicos de quinto de secundaria? Vamos a trabajar el día de hoy lo que son cromosomas y algo de cariotipo. A ver, una pequeña introducción. Sabemos que el ADN se encuentra en el núcleo de todas las células eucariotas, y sabemos que este ADN va a estar ordenado, porque no está desordenado, no somos bacterias, está ordenado dentro de unas estructuras, o formando, mejor dicho, unas estructuras llamadas cromosomas, que van a controlar todas las actividades de nuestra célula. ¿Cuáles son las partes de un cromosoma? El cromosoma está formado por dos cromátidas, también llamadas brazo corto P, algunos le dicen P, y brazo largo Q. Estas dos cromátidas a la vez están unidas por un centrómero, que va a ser este espacio que va a unir a ambas cromátidas. También podemos ver el telómero. Los telómeros, que los pueden ver en muchas imágenes de cromosomas, telómero quiere decir parte final. Son extremos de los cromosomas que van a evitar que se unan a otros cromosomas, como que le van a dar estabilidad al cromosoma en las células eucariotas. Una pequeña constricción y un pequeño satélite, que son porciones también de cromosoma, no tienen tanta importancia como los telómeros, que están siempre acá en los extremos. ¿Cómo se forma el cromosoma en el núcleo? Primero comenzamos con una hebra simple de ADN. Recordamos que el ADN está formado por dos cadenas y tiene que haber una unión perfecta entre sus bases nitrogenadas. Luego tenemos la formación del ADN con histonas. Recordemos también que las histonas son proteínas exclusivas del ADN y del ARN también. Luego tenemos una cromátida que se está condensando, un brazo del cromosoma que va a empezar a condensarse. Luego esta cromátida, al terminar ya de condensarse, se va a poder observar mejor en una metafase, durante una mitosis, ya lo veremos más adelante, y a la vez se va a unir por este centrómero que acá está pintado de rojo. Entonces recordamos, tenemos las bases nitrogenadas que van a estar unidas en pares para formar el ADN, la doble cadena, tenemos las histonas que son proteínas del ADN, y luego esta cromátida, esta unión de ADN, de histonas, de bases, va a unirse formando al cromosoma, ¿no? Está formado por miles de genes. Todo esto dentro del núcleo de cada una de nuestras células. Recordemos también que los cromosomas siempre están en pares o pares homólogos. Acá tenemos cromosomas homólogos, y después de su replicación, es decir, una cromátida se va a dividir en dos cromátidas, tenemos ya los dos pares homólogos. Generalmente se tiñen de diferente color en los textos para recordar que uno viene de origen materno y el otro viene de origen paterno. Recordemos también que en cada organismo hay un número de cromosomas específico. El total de cromosomas dentro del núcleo de una célula se llama número diploide y se representa por 2n. Y la mitad del número diploide se le llama número haploide y se representa por la letra n. Debemos recordar también que en el ser humano tenemos en cada una de nuestras células 46 cromosomas, o sea, número diploide 46, a excepción de las células sexuales, ¿verdad? Óvulos y espermatozoides, ahí hay una diferencia. La cebolla tiene 16 cromosomas. La cantidad de cromosomas no nos dice nada respecto a la evolución del ser vivo, solo es el número de cromosomas que tiene cada organismo. Si por ejemplo vemos algunos organismos, algunas especies diferentes, van a tener diferentes números de diploides y haploides a la vez, ¿no? Acá solo para recordar, los números diploides en cada organismo son establecidos, son muy diferentes uno del otro, no tienen nada que ver que algunos organismos tengan mayor cantidad de cromosomas que otros, no nos dice nada evolutivamente hasta el momento, pero es el número característico de la especie. El número diploide y el número haploide será la mitad. Por ejemplo, ¿cuál es el número haploide de la mosca frutera? 4. El diploide es 8, el haploide es 4. ¿Cuál es el número haploide del arroz? 6. ¿Cuál es el número haploide de la vaca? 30. Y así pueden seguir completándolos. ¿Cómo los vamos a clasificar a los cromosomas? Los clasificamos primero de acuerdo a la posición del centrómero, esta unión que hay entre las dos cromátidas. Si el cromosoma presenta el centrómero ligeramente al centro, se le llama cromosoma metacéntrico. La gran mayoría de cromosomas en las células eucariotas lo son.
Si el centrómero está expuesto a un costado del centro, un poquito fuera de este centro, se llama submetacéntrico. Si el centrómero está más cerca de un extremo, de tal manera que se puede ver el brazo P más pequeño que el brazo Q, es un cromosoma subtelocéntrico, o también llamado acrocéntrico. Si el cromosoma está hacia un extremo de las cromátidas, donde casi no hay brazo P, se le llama telocéntrico. Pero también tenemos cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales. Y esta diapositiva la dejo para que ustedes la puedan leer, la puedan analizar. Y me voy acá. Por ejemplo, en el caso de una hembra, o de una mujer también, presentan dos cromosomas sexuales XX. Recordemos que en el caso de las mujeres se van a formar óvulos como células sexuales femeninas y cada óvulo va a tener uno de estos cromosomas. Es decir, siempre va a formar cromosomas X. En cambio, en el varón o en el macho, en los animales, es diferente. Ellos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces van a formar espermatozoides que tengan la carga genética X, que es el cromosoma femenino, y la carga genética Y, que es el cromosoma masculino. De tal caso que si la mamá, al unirse al papá, van a juntar sus gametos, la posibilidad puede ser 50% a que se unan dos cromosomas femeninos y tengan una hija, o 50% a que se unan un cromosoma femenino, que siempre la mamá va a aportar el femenino, y en este caso el papá aportó el cromosoma masculino. Por lo tanto tendrán un hijo. Entonces la genética no nos puede engañar. Cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Como puedes ver, es la imagen de los cromosomas. ¿Para qué nos sirve este cariotipo? Para poder analizar el número de cromosomas, la cantidad de cromosomas, aparte de la cantidad de cromosomas, la forma que tienen, y si es que hay algún tipo de alteración. En este caso es un cariotipo masculino o femenino, este de acá. Te vas al último par, XY. La Y es un cromosoma, es un cariotipo masculino. Ahora, todos los demás cromosomas, aparte del par sexual, en este caso es un cariotipo humano, los 22 pares de cromosomas restantes van a ser autosómicos y van a regir las características corporales, físicas. Las características sexuales las va a regir solamente el par. Pero hablamos de características físicas, por favor, solamente características físicas, ¿ok? Entonces, es un análisis cromosómico de las células humanas, para poder principalmente también detectar enfermedades, ¿no?, adquiridas, congénitas, etc. Entonces, es una gran idea, es una gran ayuda para la citogenética, que es la ciencia que se encarga de estudiar al cariotipo, a los cromosomas dentro de cada una de las células. Acá podemos ver otro cariotipo masculino, ¿no? Siempre el cromosoma sexual femenino es más grande que el masculino, que es un poco más pequeño. Entonces es más fácil darse cuenta, aislando el par sexual, cuántos pares autosómicos me quedan. En este caso me quedan 22, con este par 23 es un cariotipo humano. También hay cariotipos en animales, ratones, bovinos, etcétera, que nos ayudan también a mejorar las razas, a saber qué enfermedades pueden tener, y eso va más para el campo de la citogenética en animales. Acá tenemos otro cariotipo humano. ¿Qué actividades van a trabajar el día de hoy? La fecha es martes 28, título cromosomas, identifico la estructura y clasificación de los cromosomas, y van a trabajar lo siguiente, porque es importante saber acerca de los cromosomas. Fundamentenme un poquito acerca del trabajo de hoy. ¿Cuál es la estructura de un cromosoma y cuál es la función de los telómeros? Lo expliqué, ustedes pueden investigar un poquito más quizá y me pueden sorprender, algunos lo hacen. Felicitaciones a aquellos que investigan más de lo que yo les estoy dando. Desarrolla un organizador visual sobre la clasificación de los cromosomas. Acá por favor considera que hay dos tipos de clasificación, solo lo mencioné. Tenemos de acuerdo a la posición del centrómero y de acuerdo a si son autosómicos o son sexuales, ¿no? Así que unifica esas definiciones. Y por último, ¿qué beneficios podría darnos el saber acerca de cariotipos en animales? En el caso de animales, de repente hay muchos más beneficios que nos puede dar esto. Por favor, investígalo y envíame tus actividades por Cubicol. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.